nuestro salmista Paul Wilbur. Él nos está visitando aquí en la ciudad de Pereira. Es un honor para la ciudad, para nosotros, para el Ministerio Mulagro poderlo tener aquí en la ciudad de Pereira. Y él nos ha concedido una entrevista. Estamos honrados con esa atención que nos quiso hacer para con nosotros. Y tenemos unas preguntas para él y queremos iniciar preguntándole ¿desde qué edad usted le canta al Dios de Israel? Well, I've been singing to the Lord for 37 years. Bien, he estado cantando al Señor por 37 años. And I would like to think that I began when I was only 5 years old. Y yo creo que eso empezó cuando yo tenía solo 5 años. But I was actually 27. Pero realmente tenía 27. I don't know how I got this old, No sé cómo tuve esta edad, but it just happened. pero pasó. I have a wife and 2 sons, and need. Yo tengo una esposa y 2 hijos. Necesitan. So, and we've been ministering in over 60 nations. Y hemos estado ministrando alrededor de 60 naciones. En la estadía que usted lleva a San Pereira, en lo mucho o en lo poco que ha visto de Pereira, ¿qué es lo que más le ha impactado? En toda América Latina, los pueblos have a great passion for the presence of God. En América Latina los pueblos tienen una gran pasión por la presencia de Dios. This is why I love to come to America Latina. Ese es el motivo por el cual yo amo venir a América Latina. And tonight I'm expecting explosive. Y esta noche espero que sea explosivo. Amén. ¿Qué importancia para usted o qué nos puede decir acerca de la importancia de la música mesiánica? No todo el mundo canta este tipo de música. Well, all the writers of the Bible were Jewish. Todos los escritores de la Biblia eran judíos. Jesus, our Messiah, is Jewish. Jesús es mesiánico. All the disciples were Jewish. Todos los mesiánicos eran judíos. There's a pattern here. Mira, hay un poder allí. So the closer we get to the return of the Lord, Y mientras más cerca estemos a la venida del Señor, the more God is focusing on Israel and the Jewish people. Ahí es donde más Dios está enfocando en Israel y en la gente judía. So we have 2,000 years, God focuses on Israel. Así que tenemos 2000 años donde Dios se enfocó en Israel. And for the last 2,000 years, He's focused on the church. Y en los últimos 2000 años Él se enfocó en la iglesia. And now He's beginning to focus again back on Israel. Y otra vez está volviendo a tomar su enfoque en Israel. So the message, the music, and the ministry En el mensaje, en la música y en el ministerio. becomes more and more important with the focus back on Jerusalem. Y se transforma cada vez más, otra vez de vuelta a lo que eran los judíos. It's a messianic music is a sound, es un sonido profético. La música mesiánica es un sonido profético. Muy fuerza en alabanzas y para mí es muy importante porque es más de un sonido, una palabra profético para todo el mundo. Paul, cuénteme cómo ha hecho con la fama o tal vez la admiración, que le da la gente. ¿Cómo se maneja eso? Oh, it's easy. Es fácil. Yo amo a Dios y yo amo, no me amo. Yo amo. yo amo los pueblos. For me, I love to be with the people. Para mí, yo amo estar con la gente. We are one people of God. Somos uno con Dios. I love taking pictures with people and to be with people. Me gusta tomarme fotos con la gente, me gusta estar con ellos. Because I love to worship with people. Porque yo amo adorar con la gente. So this is my job.
Este es mi trabajo, but it's a great privilege pero es un gran privilegio también. to stand before the Lord and to stand before the people. Claro, estar delante de la gente y estar delante de Dios. But more than, like in pop music, you have stars. Sino como la música pop, que usted tiene muchas estrellas. In praise and worship, my job is like an orchestra director. Y ellos presentan la oración, pero en lugar de él es más bien como un director orquestal. And so all of the players, all the singers, they're the stars, and I just get to bring it all together. Sí, así que todos los cantantes son las estrellas y donde todos lo hacen juntos. So the more, the better. Así que para buscar hacer lo mejor. I love people. Y la última pregunta que tenemos, un consejo al Israel espiritual. The church we know, according to the book of Romans, Paul the Apostle, Todos pues, la iglesia que conocemos ha pasado a través del apóstol Pablo have been grafted into the commonwealth of Israel. y han venido a causa de la voluntad, de su voluntad. And so there, I expect that in the church there would be a great love for Israel and the Jewish people. Así que yo espero que en la iglesia haya un gran amor por la gente judía. But this is not true all over the world. Pero esto no es así en todo el mundo. Because in some places, people are taught that the church has replaced Israel. Porque en algunos lugares del mundo en las iglesias han reemplazado eso. Not grafted in, which is according to the Bible, but replaced. Ellos no lo hacen acorde como está la Biblia, sino que lo han reemplazado. This is a big problem still today. Y ese es un gran problema que se ve hoy en día. And it causes anti-Semitism. What? Anti-Semitism. Okay. Y eso causa como cierta discordia. Because according to this teaching, which still half of the church believes, Porque ellos lo que están enseñando ahora es lo que la mitad de la iglesia cree. the church has displaced Israel in all the promises of God. Y la iglesia se ha dispersado y ya no cree mucho en las promesas de Dios. So my advice to the church Así que mi consejo para la iglesia is read your Bible es lean sus Biblias and reread it again, y léanla otra vez. and to be sure that you are understanding properly what God has said. Y estén seguros de que están entendiendo propiamente lo que Dios les dice. These are difficult times. En estos momentos son momentos difíciles Israel is surrounded by nations that hate her. y hay mucha gente que las naciones están rodeadas por odios también. And the greatest support should come from the church. Y muchas veces pues está como en contra de la iglesia. To love Israel does not mean to hate Arab people. Así que amar a Israel no significa To hate Arab people. sí, que o sea, amar a Israel no significa odiar a su gente. We love Arabs, we love Palestinians, and we love our Jewish people. Ellos aman los palestinos, aman los judíos, por igual todos los judíos. And God has a plan for all of us. Y Dios tiene un plan para todos nosotros. So my advice to the church is always read your Bible, pray, and ask God what is the real truth. Amén. Y mi consejo para la iglesia es que lean la Biblia, oren y se aseguren de qué es lo que Dios quiere hacer. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos sentimos honrados de poder tenido estas palabras con usted. Ya saben el consejo, amemos a Israel, leamos la Biblia, oremos y la última, por favor. Asegurémonos de qué es lo que Dios quiere con nosotros. Amén, aseguremos de qué es lo que Dios quiere con nosotros. Paul Wilbur, muchísimas gracias por esa entrevista, nos sentimos nuevamente honrados. Bienvenido otra vez a esta ciudad, y aquí sabe que esta ciudad tiene las puertas abiertas para usted. Despídase de aquí, de todos los que están viendo allí en el videíto,
Y bueno, muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. Bendecimos su ministerio, su familia y todo lo que haga, que prospere. Gracias, una gran bendición para mí y Dios le bendiga. Yo amo a todas las personas aquí en Colombia. Dios le bendiga.